¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, profesor, te escuchamos. Sí, profesor. Ahora sí creo que ya hemos solucionado la... Te escuchamos, profe. Ya. Ya, muy bien, me escuchan, ¿no es cierto? Entonces estaba muy bien, vamos a continuar con la clase. Por favor, apaguen sus micros porque si no, no dejan pues continuar con la clase. Se interrumpen, a mí también me quitan la idea de la cabeza de lo que yo les quiero explicar, ¿no? Entonces, no dejan, por favor, un respeto a todos, ¿ya? Muy bien, ahora sí continuamos la clase, estimados alumnos, ¿no? Entonces, estábamos estudiando el tema de lo que cosa es el derecho, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el derecho, no? Nos quedamos ahí en el derecho. Es importante tener el concepto desde un principio, pues, qué cosa es derecho. Caso contrario, de repente no vamos a definir. Siempre cuando entren a estudiar algún curso, siempre tienen que aprender el tema que se está haciendo. Por ejemplo, si estudian, pues, gestión de tesorería, tienen que saber primero qué cosa es gestión y qué cosa es tesorería, ¿no? Entonces, para aprender. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos escuchando derecho laboral en la clase. Entonces tenemos que aprender qué cosa es derecho, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es derecho? ¿Ya? Muy importante para continuar con la clase. Entonces, derecho. Hemos dicho que se denomina derecho a todo el sistema normativo, ¿no? O sea, todas las leyes, todo el sistema normativo, todas las leyes que regula la conducta humana, ¿no? ¿Y dónde se manifiesta la conducta humana? Dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces se denomina derecho a todo el sistema normativo, a todas las leyes que regulan la conducta humana dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Dentro de la sociedad. Y tiene como base los principios de justicia, o sea, derecho tiene como base el principio de justicia ante la sociedad y también la igualdad, o sea, tiene que haber, ¿no? Justicia e igualdad, ¿no es cierto? Entonces se dice que el derecho, pues, busca la paz social. Eso es lo que busca el derecho, la paz social, que todos vivamos contentos, que todos vivamos en armonía, ¿no? Y que nadie trate, pues, de usar si tiene más poder, por ejemplo, ¿no? Si tiene más poder, tratar de usar, de que este poder, pues, no sea, pues, aplicado ante personas muy subordinadas y en las cuales no pueden defenderse, ¿no es cierto? Por eso que busca la igualdad social. Eso es lo que busca el derecho, ¿ya? Eso es lo que busca el derecho. Bien, entonces ya sabemos lo que es derecho, ¿no? En este sentido, a partir del derecho se pueden resolver conflictos entre individuos que se produzcan en el ámbito de la convivencia social. Entonces, cuando hay una disconformidad, ¿qué hacemos? Buscamos, pues, la justicia, ¿no es cierto? Buscamos la igualdad. Entonces, recurrimos, pues, al derecho. Y el derecho en todos sus códigos y todos sus tipos y todas sus ramas trata de hallar, pues, lo que se llama la igualdad, la paz social, ¿no? La justicia social. Eso es lo que trata. Y hay varias ramas de derecho, ¿no? Derecho laboral, derecho penal, derecho civil. Dependiendo siempre del problema que uno tiene, ¿no es cierto? Que uno tiene. Si uno quiere, por ejemplo, que le devuelvan sus cosas, quiere reclamar sus cosas, apelará, pues, por el derecho civil, ¿no? El derecho civil. Si uno de repente quiere que lo sancione a una persona porque ha cometido un delito grave, de repente se puede ir por el derecho penal, ¿no? Entonces va a ser una denuncia penal. Y si uno, pues, no le están pagando sus haberes, tiene problemas con la empresa, ¿no? Entonces recurre a lo que se llama el derecho laboral, ¿ya? Al derecho laboral. Entonces, para eso está el derecho laboral, ¿ya? Entonces, vamos a ver, entonces, en este tema. Derecho también es un orden institucional que está conformado por diversas ramas. Como les decía, hay diversas ramas, ¿no? Derecho laboral, derecho penal, ¿no? Derecho tributario, y hay un montón de ramas que se va de acuerdo a la problemática que se quiere estudiar, de acuerdo a lo que se quiere estudiar, ¿no? Y cada una de ellas, pues, tiene un orden normativo, o sea, tienen sus leyes, ¿no? Hay el Código Penal, por ejemplo, Código Civil. Entonces, cada uno tiene sus leyes, el Código Laboral también, ¿no? Cada uno tiene sus leyes propias que van sobre la actividad que están estudiando. En este caso, vamos nosotros a ver todo lo que es laboral, ¿no es cierto? Laboral. Entonces, nos vamos a olvidar del derecho civil y del derecho penal. Y vamos a ver totalmente todo lo que corresponde al derecho laboral, ¿ya? Al derecho laboral.
Ya, por favor. Vamos a ver. Entonces, derecho laboral. Ahora sí, ¿qué cosa es el derecho laboral? Ya estamos hablando, entramos a hablar lo que es derecho laboral. Es importante por eso definir primero lo que es el derecho, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora estamos hablando ya, vamos a hablar del derecho laboral, ¿no es cierto? Entonces, el derecho hemos dicho que son normas, toda la normativa, ¿no? Que regulan, ¿qué cosa? La paz social, ¿no es cierto? Que todo sea con base a los principios de justicia y de igualdad, ¿no? Y entonces el derecho laboral, en función a la definición general de lo que es derecho, el derecho laboral también será lo mismo, ¿no? Se busque la definición de derecho, ¿no? Son normas que regulan, ¿qué cosa? La paz social, ¿no es cierto? Pero en este caso, normas que regulan, ¿qué cosa? ¿No? La paz social dentro del ambiente laboral, ¿no? Dentro del ambiente laboral, que todo se haga con justicia y con igualdad. Entonces, para eso se dictan las normas de derecho. Entonces, vamos a definir lo que es derecho. Entonces, derecho laboral es un sistema normativo que regula a todos y cada uno de los aspectos que están relacionados con el trabajo, ¿ya? Entonces, es todo un sistema, un conjunto de leyes, muchas leyes que se dan, ¿para qué? Para regular cada uno de los aspectos que están relacionados con el trabajo. Ya sea un trabajo, pero de un trabajo, ¿qué cosa? Dependiente, ¿ya? Muy importante esto, trabajo dependiente, ¿ya? Autónomo y sus múltiples relaciones laborales, ¿ya? Y sus múltiples relaciones laborales. Dentro ya de la actividad laboral se van desarrollando muchas relaciones laborales con la empresa, ¿no? Entonces, muchas relaciones en las cuales la empresa tiene el deber de cumplir y el trabajador también está en el derecho de cumplir también las leyes que emana el derecho laboral, ¿cierto? A ambos, las leyes para ambos. Uno tiene que cumplir y el trabajador también tiene que cumplir, ¿no? Ciertas normativas y ciertos derechos, ¿no es cierto? ¿No? Bien, entonces eso es el derecho, ¿no? Derecho es un sistema normativo que regula todos y cada uno de los aspectos que están relacionados con el trabajo dependiente, y el trabajo dependiente es autónomo y sus múltiples relaciones laborales también, ¿ya? Sus múltiples relaciones laborales. Bien. Este conjunto de reglas y normas jurídicas garantiza el cumplimiento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, las dos partes interesadas en cualquier relación de trabajo. A ver, estimados alumnos, aquí consulto, por ejemplo, ¿no? Consulto, ¿no? Cuando uno, ¿no?, va a trabajar y le pagan con recibo por honorarios, ¿estaría protegido por el derecho laboral? A ver, estimados alumnos, por favor. No, profesor. No, No, profe. profesor. Sí, No, muy bien. profesor. Sí, por el chat, por favor, por el chat, ¿ya? No, Por el chat, sí. ¿Ya? Por el chat todo, sí. Muy bien, ya, muy bien, no, ya, muy bien. Gracias por sus respuestas. Muy agradecido por sus respuestas a todos, ¿ya? Marilyn, Euler, muy rápido. Muy importante esto, ¿no es cierto? Ir conociendo estos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver entonces, ya sabemos entonces que si nosotros en un momento trabajamos por recibo por honorarios, la ley, el derecho laboral, lo está manifestando acá, ¿no es cierto? Lo está manifestando acá, ¿no es cierto? Que solamente el derecho laboral está relacionado con el trabajo dependiente, ¿no es cierto? Trabajo dependiente. Si yo emito un recibo por honorario, es como si fuese un trabajo independiente, ¿ya? Un trabajo independiente, ¿no? Trabajo independiente. Estoy trabajando por mi cuenta, no tengo nada que ver con la empresa. Entonces ya hay otras normas que regulan ese sistema de trabajo, ¿no? Hay otras normas que regulan ese sistema de trabajo. En este caso ya estamos hablando del derecho tributario, otras normas. Pero acá vamos a hablar todo lo que es el derecho laboral, ¿ya? ¿Ya? Entonces, este conjunto de reglas y normas jurídicas garantizan el cumplimiento y obligaciones de trabajadores y empleadores, ¿no? Cumplimiento de las obligaciones de trabajadores y empleadores. Las dos partes están interesadas en cualquier relación de trabajo, ¿no es cierto? En cualquier relación de trabajo, ¿ya? Muy importante. Muy bien, ¿ya? Entonces, es un tipo de derecho que protege al trabajador. O sea, el derecho laboral es un tipo de derecho que protege aquí al trabajador, ¿no? Al trabajador, ¿ya? Y por ende solo protege una parte específica de la población. ¿Por qué dice una parte específica de la población? Porque este derecho laboral solamente protege a las personas, pues, que trabajan en forma dependiente en una empresa. O sea, no a todos, ¿no es cierto? No a toda la población. Este derecho laboral no está hecho, pues, para
trabajadores independientes, ¿no? Para trabajadores independientes. Entonces, solamente es para trabajadores que trabajan en una empresa, ¿no? Que se califican como trabajador, ¿no? Como trabajador. Muy bien. Entonces, también podemos decir que una característica del derecho laboral es un derecho de carácter obligatorio, porque así lo dice la ley, ¿no es cierto? Así lo dice la ley, inclusive lo dice también la Constitución del Perú. Ya es un derecho de carácter obligatorio, ¿ya? Obligatorio, muy importante. Entonces nosotros cuando reclamamos algo laboralmente, no es que no estamos reclamando algo que se nos ocurrió, ¿no? Algo que se nos imaginó, sino que hay algo que está amparado en una ley. Entonces, al estar amparado en una ley, lógicamente que entonces nos corresponde, pues, que nos hagan caso, ¿no? Que nos corresponde que respeten los derechos como trabajadores, ¿ya? Como trabajadores, ¿bien? Entonces, otra característica más del derecho laboral dice que es una rama autónoma e independiente que cuenta con sus propias normas y excepciones. El derecho laboral justamente es eso, ¿no? Cuenta con sus propias normas del derecho laboral y también algunas excepciones. ¿Por qué? Porque las excepciones hace la ley, pues, ¿no? Las excepciones hace la ley, dice, ¿no? Entonces, tiene sus propias normas. Entonces, están obligados entonces las normas a cumplir, tanto los empleadores como los trabajadores. Ambos están obligados a cumplir estas normas que indican el derecho laboral. ¿Y para qué van a cumplir estas dos normas el derecho laboral, los empleadores y los trabajadores? ¿Para qué? Para que haya pues una igualdad o una paz, ¿no? Una paz laboral. Lo que se llama más adelante, vamos a ver lo que se llama pues el famoso clima laboral, que exista un buen clima laboral dentro de la empresa, Muy bien, entonces tenemos ahí algunas características muy importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, también podemos decir otra característica muy importante del derecho laboral, que es una rama dinámica y cambiante, ¿no? ¿Por qué es cambiante? Dinámica y cambiante, que se adapta a la necesidad del trabajador y del empleador, así como del mercado laboral, ¿no es cierto? Es una rama dinámica cambiante. ¿Por qué cambiante, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, ¿qué nos dice la ley? La ley dice que debemos de trabajar 8 horas, ¿no es cierto? Y se consigue que las 8 horas se trabaja. Pero nos dice que el empleador puede utilizar esas 8 horas, pues, de repente 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, ¿no es cierto? Cumples con tus 4 horas, tus 8 horas. Puede utilizar de repente 4 horas en la mañana y 4 horas a partir de la noche. Entonces, es cambiante, es de acuerdo, se va acomodando de acuerdo a las necesidades del empleador, ¿no es cierto? Del empleador, pero siempre cumpliendo con cuánto, con las 8 horas, ¿no es cierto? Con las 8 horas de trabajo, ¿no? Muy importante eso. Por eso se dice que es una rama, el derecho laboral es una rama dinámica y cambiante, que se adapta a las necesidades del trabajador y del empleador, ¿no es cierto? Las necesidades del empleador y del trabajador. Igual a veces el trabajador pues necesita un espacio para estudiar y la empresa le da un tiempo para que vaya a estudiar, ¿no? Necesito salir más temprano el día de hoy, porque mis clases empiezan a las 6 y yo salgo a las 6, necesito salir a las 5. Entonces el empleador te dice, está bien, salga a las 5, pero ya otro día me paga las horas que usted está dejando de trabajar. Muy bien, ¿ves? Entonces se va adaptando, ¿no? Se va adaptando a las necesidades del trabajador y del empleador, así como el mercado laboral. Por eso que se dice que es una rama dinámica y cambiante del derecho laboral, ¿no? El derecho laboral, ¿ya? Y así hay otras características más, ¿ya? Hay muchas otras características más, pero estamos mencionando algunas cuantas, las principales, para ir pues dándonos cuenta de cómo es el derecho laboral, ¿no? Cómo vamos nosotros a también, cuando si queremos reclamar algún derecho, también la empresa te va a decir, está bien, yo quiero que trabajes de tal hora a tal hora. ¿Quién lo ampara? Lo ampara pues la ley, el derecho, ¿no es cierto? No es que te diga que tienes que trabajar más de 8 horas, ahí sí, ya está bien, puedo trabajar más de 8 horas, pero más de 8 horas, 2 horas después me tienes que pagar, 1 hora después me tienes que pagar hora extra, ¿no es cierto? Hora extra. ¿Ya? Después vamos a ver también lo que se llaman las horas extras. ¿Ya? Muy bien. Ejemplo de derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de derecho laboral. Por ejemplo, tenemos derecho a las vacaciones y los días feriados. Así está normado en la ley, ¿no? Derecho a vacaciones y días feriados, ¿no? Entonces, las vacaciones, por ejemplo, a nosotros pues nos corresponde de acuerdo a ley, ¿no? De acuerdo a ley. Lógicamente, como le decía, el derecho laboral, de acuerdo a al tipo de empresa,
¿no? O al régimen que tienes tú, te van dando ciertos derechos, ¿no es cierto? Ciertos derechos, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, si trabajas pues a tiempo, a 4 horas, menos de 4 horas en la empresa, entonces ya no tienes derecho a vacaciones, ¿no? Entonces, etcétera. Derecho a cotizar en la seguridad social. O sea, eso es lo que le da derecho. O sea, cada una persona que labora ya en una empresa, la empresa está obligada a depositar en lo que se llama pues, la seguridad social. En este caso a ESALU, ¿no? A ESALU y a ONP, ¿no es cierto? Está obligada a cotizar, ¿no? Entonces, muy bien. Derecho a la no discriminación laboral en cuanto a la raza, edad, sexo, religión. Muy importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces entramos a trabajar y hay un grupo de personas o de repente hasta el mismo jefe, ¿no? Nos comienza a hacer una discriminación y lo que el cual está prohibido, ¿no es cierto? A veces vemos personal, pues, de limpieza que a veces no lo tratan adecuadamente, ¿no? La empresa no lo trata adecuadamente. Eso está prohibido, ¿no? Según la legislación laboral, eso está prohibido. Entonces, derecho a la no discriminación laboral en cuanto a raza, edad, sexo o religión, ¿no? Si yo pertenezco a una determinada religión, tampoco puedo sufrir una determinada discriminación. Eso lo dice, pues, la ley, ¿no? En cuanto se refiere al derecho laboral, ¿ya? Muy importante. Entonces, conocer eso también, porque el hecho, pues, de que yo sea, pues, hombre, la señorita que sea mujer, entonces no da derecho tampoco a diferenciar. Cada uno se vale, pues, de acuerdo a sus capacidades de trabajo, ¿no? De sus capacidades de trabajo es muy importante que se deba medir en ese sentido, ¿no es cierto? No es posible que la misma labor, por ejemplo, que haga un varón, un hombre, es la misma que hace la mujer y de repente tienen diferentes remuneraciones, ¿no? A uno le pagan más, a otro le pagan menos. Entonces, eso es lo que indica, pues, el derecho laboral, ¿no? El derecho laboral. Bien, entonces, derecho a recibir indemnización en caso de despido improcedente. Si en caso, pues, nos dicen hasta aquí nomás, ya no vas a trabajar, no te dejan entrar al trabajo, entonces tienes derecho a recibir una indemnización que dice la ley, ¿no? La ley. Entonces, ves, tiene ciertos ejemplos de derechos laborales que nosotros podemos reclamar, los trabajadores se pueden reclamar, ¿no es cierto? Derecho a la integridad física y a la intimidad, ¿no? Derecho a la integridad física. Quiere decir que no te pueden mandar a hacer, pues, unos trabajos con los cuales te pueden afectar, pues, ¿no? Afectar físicamente, ¿no? Te pueden afectar físicamente. No te pueden enviar, por ejemplo, a un lugar contaminado sin darte nada de protección, ¿entiendes? Sin nada de protección. Ahí están atentando contra la integridad física, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, que está como el problema de la pandemia, necesitamos nosotros los médicos, los auxiliares, las enfermeras, tienen que darles su equipo de trabajo, ¿no? Para que se protejan contra su integridad física, ¿no? Su integridad física. Y también la intimidad, o sea, nadie se puede meter, pues, dentro de tu centro de labor a tratar de preguntarte o averiguar sobre tu vida personal, ¿no? Sobre tu vida personal. Tu vida personal es tuya y el hecho de que tú seas un trabajador dependiente de la empresa, un dueño, un gerente, un jefe, tu jefe, no puede, pues, estar indagando sobre tu intimidad personal. Tu intimidad personal es tuya, que la tienes que defender y cubrir de acuerdo a tus necesidades, pero no se puede, la empresa o las jefaturas, los gerentes no pueden meterse sobre la integridad física y la intimidad personal, ¿ya? ¿Y eso quién lo ampara? El derecho laboral, ¿no? El derecho laboral. Bien, también tenemos derecho a la protección de los datos personales, ¿ves? Nosotros cuando vamos a postular un trabajo nos piden todos nuestros datos, ¿no? Nuestros datos, ¿no? Nombre y apellido, edad, sexo, ¿no? Cuántos hijos tienes, dónde vives. Todos nuestros datos nos piden, ¿no es cierto? Entonces, la empresa tiene que proteger esos datos personales, no los puede divulgar, ¿no? No los puede divulgar porque estaría cubriendo, pues, ocasionando, pues, una falta del derecho laboral, ¿no? El derecho laboral, lo cual puede ser denunciado tanto penalmente como civilmente, ¿no es cierto? Pues puedes pedir una reparación o de repente también puedes mandarlo preso a la persona que está divulgando tus datos personales, ¿ya? Tampoco no puedes dividir tus datos personales, ¿ya? Muy importante es esto, ¿no? También otro ejemplo sería el derecho a la promoción y la formación en el trabajo, es decir, la posibilidad de ascender
promocionarse internamente y recibir cursos formativos. ¿Ves? Entonces, no es que a veces cuando nosotros, ustedes como trabajadores, a mí también me ha pasado, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando en una empresa, ¿no? Solicitarle pues al jefe que tú también eres capaz, que estás estudiando en ISAN y tienes capacitación, pues algo que te dé pues un espacio, un tiempo para postular a, de repente a un tipo de trabajo o un ascenso que haya, ¿no es cierto? Un ascenso que haya. De repente eres auxiliar administrativo y de repente hay un puesto para ser asistente administrativo. Entonces deberías de postular para ese puesto, ¿no es cierto? Entonces tienes derecho a la promoción, ¿no? Y formación en el trabajo. Promoción porque vas a estudiar y vas a postular y ascender. Y también a formación en el trabajo. ¿Qué cosa quiere decir formación en el trabajo? Formación en el trabajo quiere decir de que cuando la tecnología va cambiando, los procesos van cambiando dentro de un trabajo, la empresa está en la obligación de también enseñarte esos cambios, ¿no es cierto? O decir de repente, pues, se compra una máquina y la máquina que anterior era no muy sofisticada, ¿no? No muy tecnológica, pero compren una máquina más avanzada. Entonces tienen que enseñarte y capacitarte ¿para qué? Para que aprendas a manejar esa máquina, ¿no? Para que aprendas a maquinarse. Por eso se dice formación en el trabajo, ¿ya? Formación en el trabajo. Es muy importante esto, ¿ya? Muy importante. Entonces tenemos derecho a la promoción y a la formación en el trabajo, ¿no? Promoción que nos vayan ascendiendo poco a poco de acuerdo a nuestras habilidades, nuestros conocimientos, ¿no? Entonces tenemos el derecho a la promoción. Y también a la formación en el trabajo. O sea, cada vez que haya cambios en la unidad de trabajo, entonces también la empresa tiene que capacitarte, ¿no? Tiene que capacitarte, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy importante aquí, algunos ejemplos del derecho laboral, algunos ejemplos. Entonces, no es que te estamos pidiendo algún tipo de favor, sino que lo dice la ley, ¿no? Siento lo dice la ley que tiene derecho a la promoción, ¿no? Derecho a recibir puntualmente una remuneración. Acá bien decir, bien claro, aquí la palabra dice derecho a recibir puntualmente, ¿no? La empresa fijará las fechas de pago, ¿no? 25, 28, 28, 30, ¿no? Los últimos días de cada mes, el último día de cada mes, el 30 o el 31. Fijaré esa fecha de pago y esa fecha debería de abonarte tu pago, ¿no? De pagarte, ¿no? Entonces, eso es también un derecho a recibir puntualmente. Entonces, esos son ejemplos de derecho laboral. O sea, el hecho que me paguen puntualmente es tu derecho, no es que te están haciendo algún favor, ¿me entiendes? No nos están haciendo un favor, es tu derecho, ¿ya? Es el derecho del trabajador, ¿no? Derecho a recibir puntualmente una remuneración, una remuneración. Bien, también otro ejemplo de derecho es derecho a ocupar, a la ocupación efectiva en la jornada de trabajo. O sea, ocupación efectiva en la jornada de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen que trabajar pues durante sus 8 horas, ¿no? Ocupación efectiva, las 8 horas. Uno tiene que trabajar sus 8 horas o de acuerdo al contrato que tiene la empresa. Si solamente te ha contratado a tiempo parcial para 4 horas, tienes derecho a trabajar tus 4 horas y que te paguen tus 4 horas porque ya firmaste el contrato. De repente dices, no, pero no hay trabajo, pero me contrataste para 4 horas o para 8 horas, ¿no? Entonces me vas a tener que pagar las 8 horas completas, ¿no? Eso es lo que dice derecho a la ocupación efectiva en la jornada de trabajo. O sea, el trabajador, tenerlo ocupado al trabajador durante 8 horas, ¿no? Tenerlo ocupado al trabajador durante sus 8 horas de trabajo, ¿no? O durante su jornada de trabajo. Bueno, la jornada de trabajo en el sector salud, por ejemplo, son de 6 horas, ¿no? Entonces, 6 horas para el sector de salud, 8 horas en la actividad industrial y así en la actividad comercial también 8 horas y así sucesivamente, ¿no? 8 horas, ¿ya? Entonces, muy importante esto en la jornada del trabajo. ¿Ya? Muy importante. Entonces, ya hemos visto algunas características, pues, algunos ejemplos también, ¿no? Del derecho laboral. Hemos visto las características del derecho laboral, algunas pequeñas y otras también, unos ejemplos para tener en cuenta cuando nosotros, pues, estemos laborando, ¿no? Estamos laborando. Bien, entonces después, ahora vamos a ver ¿cuáles son las fuentes del derecho laboral? O sea, ¿en qué se basa el derecho laboral? ¿Cómo fue creado el derecho laboral, no? ¿Cómo se creó el derecho laboral? ¿Cuáles fueron las fuentes, no? De que el derecho laboral, para que el derecho laboral exista, ¿ya? ¿Cuáles fueron las fuentes, no? Entonces, las fuentes se llaman fuentes generales, ¿no? Las fuentes generales y tenemos también
las fuentes especiales. Dos tipos de fuentes con los cuales pues se dieron origen al derecho laboral, ¿no? Al derecho laboral. Bien. Entonces, una de las fuentes es una fuente general que nos explicamos que se trata de la Constitución, ¿no? La Constitución. Entonces, la Constitución dice que toda persona tiene derecho al trabajo, ¿no? Tiene derecho al trabajo. Toda la persona tiene derecho a una remuneración. O sea, hay ciertas normas en las cuales se extrae de la Constitución para ingresarlo luego al derecho laboral, ¿no? Ciertas normas y leyes generales de la Constitución para luego ponerlas como en la fuente del derecho laboral, ¿no? Entonces, para que vayan formando parte del derecho laboral. ¿Ves? También la ley, o sea, se van creando leyes, ¿no es cierto? Se van creando leyes. ¿Quién crea leyes? A ver, estimados alumnos, a ver, ¿quién es el encargado de crear leyes? ¿Qué organismo es el encargado de crear leyes? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿no? El Poder Judicial. ¿Cuál de ellos crean leyes? A ver, por favor, muy bien, así tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto? El legislativo, muy bien. Poder María. legislativo. El poder legislativo, muy bien, es bueno. El poder legislativo. Muy bien, el poder legislativo, estimados alumnos, es encargado de crear leyes. Entonces, de acuerdo a las necesidades del trabajador, de acuerdo a las necesidades laborales, vale decir, no trabajador, sino de acuerdo, muy bien, gracias Eula, gracias Liz, de acuerdo a las necesidades laborales, ¿entiendes? De acuerdo a las necesidades laborales, ¿no? Se van creando determinadas leyes, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo no existían las 8 horas de trabajo, ¿no? Se creó la ley de las 8 horas de trabajo, ¿no? No hace mucho que se ha creado una ley, pues, que protege un tanto a los trabajadores del hogar, ¿no? Y se van creando así leyes y leyes y leyes, ¿no? Entonces, la ley también es una fuente del derecho laboral, ¿ya? La ley también es una fuente, las leyes que se van creando. Bien, también las costumbres. Es muy importante también las costumbres, ¿ya? La costumbre también quizás no se aplica mucho aquí en Lima, pero a veces en provincias ya hay costumbres en las cuales se convierten también en una especie de obligación y derecho del trabajador, ¿no? Las costumbres, ¿no? Hay costumbres en las cuales, por ejemplo, algunas costumbres pues en provincia que de repente pues a determinada hora tienen que comer su refrigerio, ¿no es cierto? Entonces la empresa pues adopta esas costumbres, ¿no? A determinada hora están ellos ya acostumbrados a esas cosas, a comer su refrigerio o a descansar, entonces tienen que darle esa costumbre. Entonces la costumbre también se vuelve una fuente del derecho, se comienzan a estudiar las costumbres y se van adaptando pues a la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que exista, pues, un buen clima laboral, ¿no? Para que todos trabajen bien, las costumbres, ¿no? También la jurisprudencia, muy importante la jurisprudencia. O sea, cuando la ley hay cierto vacío, ¿no? Cierto vacío que no se entiende muy bien, ¿no? Entonces se crea lo que se llama la jurisprudencia, o sea, se comienza a estudiar ese vacío de ley. Y ese vacío de ley, luego el encargado, la persona pues que se lleva a cabo el abogado o el jurista que está llevando a cabo la jurisprudencia, o sea, el análisis de ese problema que no está enmarcado dentro de la ley, ni la costumbre, ni la constitución, de repente es una ley, algo muy vago, ¿no? Es una actividad muy vaga. Entonces se crea la jurisprudencia, ¿no? Se hace el estudio de ese problema, de esa actividad, y la jurisprudencia dicta algunas normas. Entonces todas las jurisprudencias que se hacen de acuerdo a ciertas actividades que no están muy bien reguladas dentro de la ley, entonces ahí se crea lo que se llama la jurisprudencia. Hacen el estudio respectivo y ya sacan una resolución de jurisprudencia en cuanto al ámbito laboral, ¿no? Y eso también, esas jurisprudencias, esos estudios que se han hecho, también se toman como fuentes del derecho laboral, ¿ya? Fuentes del derecho laboral, ¿bien? La doctrina, ¿no? La doctrina ya de lo que es el derecho laboral. ¿Qué cosa es el derecho laboral? Para que se ha creado, ¿no? La relación entre trabajador y empleador también sirve fuente como para el derecho laboral, ¿no? La doctrina, ¿no? También principios generales del derecho, ¿no? Algunos principios generales a nivel universal, ¿no es cierto? Principios generales del derecho que también se incluyen y se respetan acá, ¿no?
por ejemplo, de los principios generales a la supervivencia, principios generales de derecho a la vida, ¿no? A la vida. Entonces también se van incluyendo acá, ¿no es cierto? Incluyendo acá, ¿ya? Listo. Entonces también tenemos, por ejemplo, hay un principio de derecho, también se puede decir, la de derecho de las personas con capacidad, las personas con incapacidad, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo deben laborar? Entonces son principios generales de derecho, ¿no? Principios generales de derecho. Bien, entonces ahí tenemos las fuentes generales, por ejemplo, de las que se basa, pues, el derecho laboral, ¿ya? El derecho laboral se basa en todas estas fuentes principales, generales o principales, también llamados algunos, para elaborar, pues, todo lo que se llama la legislación laboral. O sea, estudia todos estos datos y sacan, pues, el libro que se llama Derecho Laboral o el Código de Derecho Laboral, ¿no? Entonces, muy bien, entonces tenemos ahí. Ahora, ¿y cuáles son las fuentes especiales? ¿No? Las fuentes especiales ya, eso se da pues con el transcurso del tiempo, ¿no? Siempre, por ejemplo, una fuente especial es el contrato de trabajo, ¿no? El contrato de trabajo. Entonces, el derecho laboral también tiene que legislar sobre el contrato de trabajo, cómo debe ser un tipo de contrato de trabajo, quiénes deben firmar, qué es lo que se debe de indicar en el derecho de trabajo, las partes. Todo eso también es fuente del derecho laboral, ¿no es cierto? Es una fuente especial, nace un contrato, ¿no es cierto? El contrato de trabajo, y entonces el derecho también tiene que crear normas y leyes en función, el derecho laboral tiene que crear normas al contrato de trabajo, ¿no? Muy bien. Convenios colectivos, muy importante también una fuente, ¿no es cierto? Una fuente de trabajo, fuente del derecho laboral, los convenios colectivos. Cuando se elaboran algunos convenios colectivos, ¿no? Se cubren ciertas necesidades a veces del trabajador que no están cubiertas, pues, bajo estos principios de la ley, los tienen los principios, los derechos y la ley. Entonces, se crean algunos convenios colectivos en favor del trabajador, ¿no? En favor del trabajador. Se crean ciertos convenios colectivos, ciertos beneficios que le corresponden al trabajador, ¿no? Por ejemplo, en las compañías mineras, pues, hay costumbre, ya hay costumbre, y también bajo un convenio colectivo que a todos los trabajadores, antes de ingresar a la mina, se les tiene que tomar, pues, un litro de leche, ¿no? Un litro de leche. Ya ahora ya se convirtió eso en ley. Pues se convirtió en ley en base, pues, aún fue anteriormente tratado como convenio colectivo y hoy ya está amparado por las fuentes de derecho laboral, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Van cambiándose varias normas, por ejemplo, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, no tienen, por ejemplo, refrigerio, ¿no? La empresa no les da refrigerio a algunas empresas, pero algunas empresas sí les da refrigerio. ¿Por qué? Por el convenio colectivo de trabajadores lo indica así, ¿no? Lo indica, hicieron el convenio con la empresa y la empresa ya les otorga refrigerio, ¿no? Les otorga refrigerio. Bien, entonces hay datos aquí que salen. Entonces, sobre estos convenios colectivos, también pues tiene que legislar, ¿qué cosa? El derecho laboral, ¿no? El derecho laboral. Y se va creando una fuente especial, ¿no? También hay reglamento interno de trabajo. Eso también muy importante, ¿no es cierto? Así como también los trabajadores se juntan pues para reclamar algunos beneficios mediante un convenio colectivo, la empresa también elabora lo que se llama su reglamento interno de trabajo, en la cual todos los trabajadores pues, deben de respetar el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo son las normas, ¿no? Son todas las normas que indican cómo el trabajador debe de comportarse dentro del trabajo, ¿no? Dentro del trabajo, de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y de acuerdo a una disciplina que impone el reglamento interno de trabajo. Entonces, un reglamento interno de trabajo, por ejemplo, los trabajadores no deben de venir, pues, en estado etílico, ¿no? A trabajar. Eso lo prohíbe aquí en el reglamento interno de trabajo. Caso contrario, ponen ahí, será sancionado, de repente despedido, como falta grave, ¿no? Como falta grave. Entonces, tienen su reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo indica también que todos los trabajadores, de repente, cuando ingresen a la empresa, a laborar en la empresa, tienen que hacerlo por una determinada puerta, vale decir, ¿no? Un determinado ambiente, ¿no? Imaginemos que la empresa tenga pues 5 puertas, entonces selecciona una donde todos deben de ingresar por esa puerta, ¿no? No puedes ingresar por otra puerta, por la puerta de ventas, por la puerta de almacén, por la puerta pues no puedes ingresar, ¿no es cierto? Está prohibido, como trabajador está prohibido. Eso también indica el reglamento interno de trabajo. Entonces,
Una vez que se dé el reglamento interno de trabajo, entonces el derecho laboral también empieza a legislar sobre estos reglamentos internos del trabajo, ¿no? Los reglamentos. Entonces tengo que avalar a lo que la empresa dice. Si es que viene un trabajador en estado etílico que se vaya, que lo despida, ¿no? Como falta grave, tengo que avalarlo, sí, lo avalo. La fuente de derecho laboral tiene que avalar esto. Entonces comienza a legislar también sobre estos, ¿no? Estas fuentes especiales, ¿verdad? Estas fuentes especiales. Bien, entonces, tenemos ahí entonces que conocer siempre lo que son las fuentes de derecho laboral, de dónde proviene, para que nosotros, pues, cuando mañana hablemos con propiedad, ¿no? Cuando queramos reclamar algo, hablemos y reclamemos con propiedad. Eso es lo importante. Esto es lo que lo diferencia a las personas que van aprendiendo todo el sistema, todos los deberes, todas sus obligaciones de manera empírica, porque alguien se lo dice, ¿no? A ustedes que están estudiando, ¿no es cierto? Este es el gran tema que uno lo va diferenciando. Al que conoce las cosas empíricamente, y diferentes son las personas, pues, que conocen las cosas como estudiante, ¿no? Por eso, por ejemplo, en las empresas, cuando te dicen algo, ya, ¿cómo sabes tanto? ¿Dónde has estudiado? Entonces tú te dices, yo he estudiado pues en ISAN, tengo acá mi diploma, tengo mi título. Ah, entonces muy bien, te creen, has estudiado, ¿no es cierto? Entonces te diferencian de las otras personas que van aprendiendo pues empíricamente. No quiere decir que sea malo, de repente son buenos también, ¿no? Pero la empresa va diferenciando, ¿no? De acuerdo a los títulos en donde ha ido estudiando, porque ya tiene fe de que efectivamente ha estudiado. Pues no es que simplemente alguien le diga, ¿no es cierto? No, él ha estudiado porque tiene conocimientos propios, ¿no? Propios. Bien, entonces es muy importante esto, ¿no? Entonces les felicito por eso, que sigan estudiando ustedes, y continuamos pues con la clase de fuentes de derecho laboral. Estimados alumnos, si te estoy hablando muy rápido, también por favor me comunican, porque yo de aquí, yo trato de, como yo conozco un poco el tema, trato de avanzar un poco y explicar, pero en ese afán a veces de querer explicar bien, uno comienza a hablar demasiado rápido. Entonces, si es que estoy demasiado rápido, también por favor me dicen para ir bajando un poco la velocidad, ¿ya? Muy importante esto, todo por el chat, por favor, para tratar pues de que llegar mejor a ustedes, ¿no? Muy bien, entonces ya estudiamos las dos fuentes, ¿de dónde provienen pues la fuente de derecho laboral, ¿no? Entonces, ya. Derecho laboral en el Perú. Entonces, los derechos del trabajador, los derechos laborales son un conjunto de obligaciones, ¿ya? Entonces, los derechos del trabajador, los derechos laborales son un conjunto de obligaciones que dice que debe cumplir el empleador y que están reguladas por una serie de normas y leyes del Estado peruano. En este caso, la legislación pues peruana, ¿no? Derecho laboral en el Perú, ¿no? Entonces, los derechos laborales en determinados países son diferentes, ¿no? Son diferentes de acuerdo a sus normas que dicta cada país. En este caso, nosotros vamos a estudiar pues, los derechos laborales en el Perú. Entonces, todas las obligaciones, ¿no? Que debe de cumplir el empleador y que están reguladas por una serie de normas y leyes del Estado, ¿ya? No solamente cumple el empleador, hemos dicho, también tiene que cumplir el trabajador, ¿no es cierto? Ambos tienen que cumplir las leyes que indican el derecho laboral, ¿ya? ¿Ya? Todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a percibir una remuneración mínima vital. Eso es lo que dice el derecho laboral, ¿no es cierto? Todos. Entonces, una persona que trabaja tiene derecho a recibir por lo menos una remuneración mínima legal, ¿no? Que hoy en la fecha es 930 soles, ¿no es cierto? A la fecha es 930 soles, ¿no? Campos del derecho del trabajo y de la capacidad profesional. ¿Cuáles serían los campos, no es cierto? El trabajo, objeto del derecho del trabajo, descansa en estos pilares muy importantes. O sea, el objeto del derecho del trabajo descansa sobre lo siguiente, ¿no es cierto? El trabajo humano. O sea, cuando uno trabaja, el pilar del derecho descansa el trabajo humano, el trabajo productivo y el trabajo libre por cuenta ajena, ¿ya? Entonces, dice el trabajo, vamos a ver, el trabajo, objeto del derecho del trabajo, descansa sobre estos pilares. O sea, como trabajo humano, se analiza, ¿no es cierto?, qué tipo de trabajo humano estás haciendo, ¿no? De repente solamente un trabajo de mano de obra. El trabajo productivo, cuánto vas a producir, o el trabajo libre por cuenta ajena, o sea, el trabajo libre y también por cuenta ajena. O sea, son tres objetos muy importantes sobre el cual descansa el trabajo, ¿no es cierto? Nosotros realizamos un trabajo humano, podemos realizar un trabajo productivo,
o podemos trabajar un trabajo libre. Entonces, sobre eso descansan los campos para el derecho. Entonces, sobre eso ¿qué hace el derecho laboral? ¿No? Utiliza pues sus campos, ¿no? Entonces, ¿en dónde vas a trabajar? ¿No? Si es un trabajo humano, entonces puedes trabajar en el derecho, tienes que analizar pues lo que llamamos el derecho individual. Dentro del derecho de trabajo te va a analizar como un derecho individual, ¿no es cierto? O puedes tener también un derecho colectivo, ¿no es cierto? Y un derecho procesal del trabajo. Aquí, derecho individual es el derecho que tiene cada persona como trabajador, ¿no es cierto? Como trabajador, cada persona tiene ciertos derechos como trabajador, ¿no? Como trabajador tiene ciertos derechos, y los cuales están plasmados también, pues, en el derecho laboral, ¿no? También, así como hay derecho individual, o sea, por persona, ¿no? Acá tenemos derecho individual, por ejemplo, por persona, ¿no? Derecho individual, aquí tenemos un gasfitero, un médico, ¿no? Un abogado, son individuales, ¿no es cierto? Ellos hacen su trabajo individual, ¿no? También el derecho laboral comienza a normar también sobre el derecho colectivo. Cuando cierto grupo de personas hacen su reclamo, entonces hay lo que se llama un derecho colectivo, ¿no es cierto? Comienza a normar sobre el derecho colectivo, ¿ya? Y también sobre el derecho procesal del trabajo, o sea que toda persona cuando hace una denuncia, tiene derecho a que le hagan un proceso, ¿no? Elaborar un proceso. Yo denuncio al empleador, me tendrán derecho a hacerme un proceso. El empleador me denuncia a mí, también tiene que tener un derecho a hacer un proceso legal del trabajo, ¿no? De eso se trata, ¿bien? Entonces, campo del derecho laboral, ¿ya? Derecho individual. Vamos a ver entonces, derecho individual, ¿qué es lo que nos indica el derecho individual? El derecho individual dice que es el que encuentra formado por un conjunto de normas que regulan desde el nacimiento, la vida y la extinción de las relaciones individuales en el trabajo, ¿ya? El derecho laboral, ¿no? Entonces, el derecho individual determina las condiciones generales de la prestación de trabajo. O sea, cuando yo voy a darle mis servicios como dependiente a una empresa, el derecho individual va a determinar las condiciones generales en qué tipo, qué forma tengo que hacer este trabajo. Se llama el derecho individual, ¿no es cierto? Un derecho individual. O sea, toda persona tiene un derecho individual desde que nace, dice, ¿no? Desde que nace hasta la extinción de las relaciones individuales del trabajo, ¿no? También, fijando, entonces, ¿cómo se hace el derecho individual? El derecho individual se van a fijar los derechos y las obligaciones de los trabajadores y empleadores en forma individual, uno por uno, ¿no es cierto? ¿Qué derecho tiene la empresa sobre ti? Por ejemplo, si yo soy contador público, ¿qué derecho tiene sobre mí el trabajador? Y yo también como trabajador, ¿qué derecho tengo sobre él? Un personal que sea, pues, administrativo, por ejemplo, ¿no? Un personal administrativo de ventas también tendrá sus derechos como tal, ¿no? Como asistente de ventas, como jefe de ventas. Tendrán muy diferentes al derecho individual que tenga, pues, un contador. Un gerente tiene sus derechos, un obrero tendrá sus derechos, igual así es. Son derechos individuales por persona, ¿no es cierto? Por persona. Cada uno tiene sus derechos individuales ante el empleador, y el empleador también tiene ciertos derechos sobre las personas, ¿no? Así como también hay las obligaciones en forma individual también, ¿no? En forma individual. Bien, entonces, ¿qué hace la empresa? Fija los derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores, ¿no es cierto? ¿Qué hace el derecho laboral? Comienza a fijar los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de los empleadores, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos un cuadrito del derecho individual, ¿no es cierto? Del derecho individual, ¿no? ¿Qué nos dice el derecho individual? El derecho individual nos dice que es conjunto de derechos y obligaciones que nacen cuando existe una relación laboral entre un trabajador y un patrón, ¿no? Conjunto de derechos y obligaciones que nacen cuando existe una relación laboral entre un trabajador y un patrón. O sea, ahí nacen los derechos laborales, derechos individuales, ¿no? La empresa tiene un derecho individual sobre uno y uno tiene un derecho individual sobre la empresa. El trabajador tiene obligaciones con la empresa y la empresa también tiene obligaciones con el trabajador, ¿cierto? Entonces se crea esto. Entonces, derecho individual del trabajo es el conjunto de derechos y obligaciones que nacen cuando existe una relación laboral entre un trabajador y un
y el patrón o el empleador, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus partes? Hay dos partes en el derecho individual, ¿no? Que llama el trabajador y otra parte que se llama el patrón, ¿no es cierto? El patrón, ¿no? Dos partes importantes. El trabajador y el patrón, dos partes importantes, ¿no? Trabajador y patrón, ¿no? ¿Qué cosa es el trabajador? La definición del trabajador, ¿no? Es aquella persona física que presta su servicio a cambio de un sueldo o un salario. Ese es el trabajador, ¿no? Persona física que presta servicios a un empleador, lógicamente, a cambio de un salario, un sueldo o un salario, ¿no? ¿Y qué sería el patrón o empleador, ¿no? El empleador es la persona física o moral que mediante un contrato requiere que personas que trabajen para él, ¿no es cierto? La persona física, en este caso estamos hablando de persona natural o jurídica, ¿no es cierto? Persona natural o jurídica, ¿no? Que mediante un contrato requiere de personas que trabajen para él, mediante un contrato, ¿no? Entonces nosotros firmamos un contrato, a veces nos entramos a trabajar y nunca firmamos un contrato, ¿no? Pero seguimos trabajando ya tanto tiempo ahí, ¿no? En la empresa. Entonces eso ya se llama un contrato tácito, ¿no es cierto? Un contrato tácito. Pero siempre existe un contrato, ¿ya? Siempre existe un contrato. Y la ley lo titula como un contrato tácito. Cuando alguien te dice, por ejemplo, ven a trabajar a mi empresa y nunca te hace ningún contrato, pasan 3 meses, 6 meses, ¿no? Sigues trabajando y nunca me has hecho firmar un contrato, ya... Sí, para el gobierno, para el Estado, eso se llama que ya firmaste tú un contrato tácito, contrato sobreentendido, que se han puesto ustedes de acuerdo, el empleador como el trabajador, se han puesto de acuerdo ambos los dos y los dos están trabajando pues de esa forma, ¿no? Entonces, no hay ningún contrato firmado. En este caso, cuando, vuelvo a repetir, cuando a veces uno entra a trabajar y no te hacen firmar ningún contrato. Entonces, la empresa te ya lo trama eso como un contrato tácito, ¿no? Y de acuerdo a la legislación laboral, ya tendrá su característica ese contrato tácito, ¿no es cierto? ¿No? En cambio, a veces te hace firmar un contrato, ¿no? Entonces, y ese contrato puede ser un contrato a plazo fijo, a plazo determinado, por X motivos te hace firmar el contrato, que vamos a estudiar también más adelante los tipos de contrato. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es el derecho individual del trabajo, ¿no es cierto? El derecho individual del trabajo. Ahora vamos a hablar pues del derecho colectivo, ¿no? Derecho colectivo. El derecho colectivo. Dentro de este campo podemos considerar que se extienden al conjunto de normas, ¿ves? Normas que regulan qué cosas, ¿no? Normas que regulan las fundaciones de las organizaciones de trabajadores y empleadores, así como de relaciones que existen entre estas, ¿no? Por famosos, acá tenemos por los famosos asociaciones, sindicatos, gente que es representativa, ¿no? Representativa a un grupo de personas que trabajan, ¿no es cierto? Es el derecho colectivo. Asimismo, podemos decir que el derecho colectivo del trabajo es un derecho que concierne a grupos, ¿no? A grupos sociales, ¿ya? El derecho colectivo es un derecho que concierne solamente a grupos sociales. Entonces, un grupo social, por ejemplo, vamos a hablar de un sindicato, un grupo social, ¿no? Se inscribe ante el Ministerio de Trabajo y tiene ciertos tipos de derechos, ¿no? Ciertos tipos de derechos. Puede usted formar, pues, unas personas que lo representen a todo un determinado grupo, ¿no? Personas que representen a uno hace un grupo. A ver qué me dice, a ver, Marianela Lozano me dice, profesor, y si firma un contrato de 3 meses, por ejemplo, y después sigue trabajando y ya no le hacen el contrato, efectivamente, ya no le hacen el contrato, ¿qué indica la ley? La ley indica que el contrato sea renovado automáticamente, ¿no es cierto? Que ya no necesitan contrato, sea renovado automáticamente, ¿ya? Es una renovación automática de contrato, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Un momentito. ¿Ya? Eso indica que hay una renovación automática de contrato. O sea, que ustedes siguen deben de seguir trabajando, ¿no? De seguir, no hay ningún problema. Ya no los pueden tampoco despedir así nomás, porque ya firmaron contrato durante el tiempo estimado, ¿no? Una renovación. Se llama renovación automática, ¿ya? Así lo entiende el Ministerio de Trabajo, lo entiende de esa manera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Derecho colectivo. Entonces, vamos a hablar del derecho colectivo, ¿no es cierto? El derecho colectivo constituye un correctivo de la situación de inferioridad del trabajador frente al empleador y persigue lograr el equilibrio. O sea, ¿para qué se crea el derecho colectivo? Justamente porque se considera que el trabajador no está en inferioridad de condiciones frente al empleador, ¿no es cierto? Frente al empleador.
Y para crear esta igualdad se juntan pues un grupo de personas para reclamar, ¿no es cierto?, una igualdad, lo que dice el derecho, ¿no es cierto?, una igualdad. Entonces por eso se crea el derecho colectivo, ¿no? El derecho colectivo reconoce la existencia de una fuente del derecho por las vías de los convenios colectivos de trabajo. Entonces ya se crea y se reconoce pues, ¿no?, el derecho colectivo, o sea, por la vía de los convenios colectivos del trabajo. O sea, se junta un grupo de personas mediante un sindicato o una asociación y reclaman, pues, ¿no?, reclaman al trabajador, al empresario, pues, una igualdad, lo que llamamos pues el derecho colectivo. El derecho colectivo entonces también está regulado dentro del derecho laboral, ¿ya? Entonces, el derecho colectivo que dice que es una garantía de libertad, porque los hombres que carecen de poder económico pierden su libertad. Eso es lo que indica el derecho colectivo. A eso está, ese es uno de los fundamentos del derecho colectivo, ¿no? Es una garantía de libertad, porque los hombres que carecen de poder económico pierden su libertad. Y por otro, aparece aislado también fuera del frente del Estado. O sea, prácticamente no se sienten amparados ni por el Estado, ¿no?, y no se sienten tampoco amparados o por la empresa. Hay cierto vacío. Entonces se crean para que se respeten sus derechos, se crean pues estos grupos sociales, ¿no? Se juntan en grupos sociales. Como le digo, pueden ser de diferentes formas, ¿no? Uno de ellos, el más conocido, por ejemplo, es el sindicato, ¿no? Hay asociaciones, sindicatos, ¿ya? Muy bien, Amasifuen, por favor, por el chat, por favor, no podemos levantar la mano porque si no todo el mundo habla, ¿ya? Por favor, por el chat, inmediatamente yo le respondo, ¿ya? Muy agradecido por el chat, ¿ya? Si no, no avanzamos con la clase, ¿ya? Ya, muy bien. Cualquier consulta por el chat, por favor. Bien, entonces tenemos el derecho colectivo, ¿no es cierto? El derecho colectivo es muy importante, ¿ya? El derecho colectivo considera el derecho de trabajo en tres instituciones importantísimo, el derecho colectivo, ¿ya? Esto es importante saber. El sindicato, por ejemplo, ¿no es cierto? El derecho colectivo considera al derecho del trabajo en tres instituciones importantes, el derecho colectivo. El sindicato, la negociación colectiva y la huelga, ¿no es cierto? Es el derecho colectivo. O sea, el derecho colectivo considera estas tres partes muy importantes, tres instituciones. Tiene que haber, por eso dicen, a veces habrán escuchado, ¿no? El sindicato tenemos derecho a huelga, dicen, porque lo está amparando el derecho colectivo, ¿no? Tienen derecho a huelga porque lo está amparando el derecho colectivo, ¿no? Tienen derecho a que haya una negociación colectiva, o sea, en grupo, en masa, ¿no? Porque lo está amparando el derecho colectivo, ¿no? Tienen derecho a que ustedes formen un grupo de personas llamado en este caso sindicato, porque lo están amparando el derecho colectivo también, ¿no? Y eso está regulado dentro del derecho laboral, ¿ya? Dentro del derecho laboral. ¿Bien? Entonces, estas tres instituciones, el sindicato, la negociación colectiva y la huelga, persiguen una finalidad única, pero que no por ello pierden su independencia, aunque la supresión de alguna de ellas sería ineficaz el derecho, ¿no es cierto? Sería ineficaz el derecho. Bueno, el asunto de esto es que el derecho colectivo, ¿no?, tiene entre estas tres partes muy importantes, ¿no?, que están reguladas. Cuando tienen un sindicato están amparados justamente en la ley, y la ley lo ampara el derecho colectivo. O si quieren hacer una negociación colectiva, también, ¿no es cierto? De repente no pueden tener sindicato, pero quieren hacer una negociación colectiva entre todos, ¿no? Y con la empresa también, ¿no es cierto? De repente hay un maltrato, una malformación, quieren hacer un reclamo, pueden hacer la huelga. Y la huelga también está amparado en el derecho, ¿no es cierto? Derecho. Por eso que a veces dicen, ¿no? Estamos en la obligación, la huelga, como dicen, la huelga es informal, ¿no? Es ilegal, dicen, ¿no? Es una huelga ilegal, ¿no? Entonces, porque no está amparada, pues, por el ministerio y esas cosas, ¿no? Pero los trabajadores tienen derecho a huelga, ¿ya? Muy importante esto, ¿ya? Y eso está regulado, pues, por la ley, ¿no? El sindicato. Vamos a hablar un poquito del sindicato, ¿no es cierto? Ya que tomamos este tema, el sindicato. ¿Qué cosa es el sindicato? ¿No? El sindicato es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales. O sea, se agrupan un grupo de personas que trabajan en la empresa y defienden, pues, los intereses sociales y económicos y profesionales relacionados con la actividad laboral,
¿no? Solamente los que trabajan pues en determinadas empresas forman ahí su sindicato, ¿no? Si yo soy trabajador pues, de una empresa, de la empresa X, formaré el sindicato de la empresa X. Si yo soy, no, pero no puedo formar parte de un sindicato de la empresa A, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver nada la empresa A con la empresa X, ¿ya? Entonces, por eso que dice, es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral, ¿no? La es el sindicato, ¿ya? Es una asociación, pues, o sea, conjunto de personas, ¿ve? Asociación, ¿ya? Con respecto al centro de producción, fábrica, talleres o al empleador con el que están relacionados contractualmente. Esto es lo que le decía, ¿no? Si yo formo un sindicato, tengo que formar un sindicato de una empresa determinada. No me puedo unir a otro sindicato. Tengo que formar un sindicato de la empresa determinada, no de una empresa determinada, ¿ya? Muy bien. Pero sabemos considerar que para poder constituirse como sindicato deben afiliarse al menos 20 trabajadores. La empresa debe tener 20 trabajadores para formar un sindicato, ¿ya? Si no existen 20 trabajadores, no puede haber sindicato. Eso es lo que dice la ley también, ¿no? Eso es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no hay 20, si hay solamente 15 trabajadores? No existe sindicato. ¿Y cómo reclaman los trabajadores? Si quieren hacer un reclamo. ¿Cómo van a reclamar los trabajadores si quieren hacer un reclamo? ¿No? Para eso también la ley ampara también y habla sobre eso, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Nos dice si las empresas cuyo número de trabajadores no alcanza el requerido para constituir un sindicato, o sea, 20 personas, no alcanza para constituir un sindicato, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? La ley nos dice lo siguiente, ¿no? La ley nos dice lo siguiente. Los trabajadores podrán elegir 2 delegados. ¿Ves? Ya no se llama de sindicato, sino del grupo de personas eligen 2 delegados que los representen ante su empleador y ante la autoridad de trabajo. Entonces firman todas las personas un escrito, presentan esto al Ministerio de Trabajo, en la cual están nombrando a estas 2 personas como delegados, ¿no? No como asociación de sindicatos, sino como delegados, para que los representen a ellos, ¿no? Para que los representen a ellos. El Ministerio de Trabajo tomará este escrito y, lógicamente, pues le dará curso legal, ¿no? Le dará curso legal. Entonces ya ese grupo de 15, 10 personas, ¿qué hacen? ¿No? Eligen pues a 2 delegados que los representen ante su empleador. O sea, cuando alguien ya quiere reclamar algo, ya no va personalmente, sino van esos 2 delegados a nombre de las 15 o 10, ¿no? O 16 o 18 personas, ¿no? Porque no pueden formar una asociación de sindicato, ¿ya? Muy importante esto, ¿ya? Muy importante. Muy bien. La elección de los delegados debe ser comunicada a la autoridad de trabajo, ¿no? ¿Ves? Como le decía, la elección de estos 2 delegados tiene que ser comunicada a la autoridad de trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo se comunica y el empleador dentro de los 5 días hábiles siguientes. Y también se le comunica al empleador, ¿no? Al empleador. Se cursa esto y se cursa también al empleador, indicándole que tiene ya sus 2 representantes que van a tomar la palabra en representación pues de los 15, 16, 17, 18 o 19 personas, ¿no? Porque no llegaron a completar 20 para formar un sindicato, ¿no? Un sindicato. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos estos datos muy importantes, ¿no? Para tales efectos se debe precisar que los 2 delegados deberán ser elegidos por más de la mitad de los trabajadores de la empresa, sin considerar para este efecto al personal de dirección o de confianza de la empresa. O sea, se considera que sean elegidos estas personas, pues si hay solamente 19 trabajadores, solamente, ¿no? Si hay, por ejemplo, no se considera a la dirección, vale decir, al dueño de la empresa no se considera, ¿no? Tampoco se considera a la persona de confianza. Si el dueño de la empresa pues tiene un hermano, tampoco para ser elegido, estos delegados no se consideran a esas 2 personas. Entonces, si eran 16 personas, ya solamente ¿no? Son solamente 14 personas. Y dice que tiene que ser elegido por la mitad, ¿no? Por más de la mitad. O sea, tiene que haber sido 7 más 1, ¿no? La mitad de 14 es 7, pero la mitad más 1, dice, la mitad más de la mitad. Entonces, uno más, sería 8 personas, ¿no? 8 personas que estén de acuerdo, ¿no? Y 6 personas que no están de acuerdo, ¿no? Que no están de acuerdo. Suman los 14, ¿no? Suman los 14 personas, ¿ya? Muy importante, que tienes elegido por más la mitad de los trabajadores de la empresa sin considerar para ir de efecto al personal de dirección
o de confianza de la empresa, ¿ya? De la empresa. Tenemos entonces para estos efectos, ¿no? Hay muchas cositas a veces que vamos desconociendo o vamos aprendiendo, ¿no? Y lo que ya conocen, bien, muy bien, felicitaciones porque es muy importante, ¿no? Muy importante. Bien, entonces esto es, los delegados, ¿qué van a ejercer? Ejercen la representación de todos los trabajadores de la empresa ante el empleador y ante a la autoridad de trabajo en forma conjunta. O sea, si quieren hacer un reclamo, hacen un escrito y el escrito lo presentan pues al Ministerio de Trabajo en representación de todos los trabajadores. ¿Quién firmará? Firmarán los delegados, ¿no? El escrito firman los delegados en representación de todos los trabajadores, ¿ya? Entonces, van a ejercer, ¿qué cosa? La representación de todos los trabajadores de la empresa ante el empleador y ante la autoridad en forma conjunta, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede a veces, pues, en algunas empresas, ¿no? En algunas empresas, muchas, sobre todo las pequeñas empresas, no hay, pues, sindicato, ¿no? Porque no juntan la cantidad necesaria para que sean, pues, sindicalizados, ¿no? Entonces, tienen esta opción de formar, juntar, nombrar 2 delegados, ¿no? Se nombran 2 delegados, se hace el acta respectiva y se envía, pues, al Ministerio de Trabajo y se envía una copia también a la empresa, indicando que van a ser representados por estos delegados ante cualquier, pues, inconveniente que tiene la empresa o cualquier reclamo que quieran hacer ellos a nivel de empresa, ¿no? A nivel de empresa, ¿ya? Bien, entonces tenemos ahí lo que era el sindicato, ¿no? Muy importante eso, saber lo que es el sindicato, ¿no? Entonces, para hablar de derecho laboral, ¿no? Entonces, tipo de sindicatos, ¿no? Hay sindicatos, tipo de sindicatos, los sindicatos son tipo, uno se llama tipo de empresa, ¿ya? Sindicato tipo de empresa, ¿no? ¿No? Que agrupa a los trabajadores de diversas profesiones, oficios o especialidades que trabajan en común al servicio del empleador. O sea, todas las personas, pues, que laboran en la empresa, ¿no? Es decir, agrupa a todos los trabajadores que laboran en la empresa. Pueden ser de diversas profesiones, pueden ser, pues, empleados y obreros, solamente obreros solos, ¿no? Puede ser, pues, el hecho de que uno sea, pues, un profesional no quiere decir que no sea sindicalizado. También puede ser sindicalizarse, ¿no? También se puede sindicalizarse, ¿no? Entonces, no hay ningún problema ahí. Entonces, agrupa a todos los trabajadores de diversas profesiones, dice, oficios, ¿no? O especialidades que trabajan en común al servicio del mismo empleador, o sea, de la misma empresa, ¿no? Para la admisión de esta clase de sindicato, lo más importante es ser trabajador de la misma empresa, ¿ya? De la misma empresa. Entonces, ese es un tipo de sindicato. Sindicato de una empresa. Hay sindicato también de una actividad, ¿no? De una propia actividad nomás. Agrupa a los trabajadores de diversos oficios o profesiones que laboran para 2 o más empresas de la misma actividad, ¿no es cierto? Sindicato, por ejemplo, de artistas, ¿no? Sindicato, efectivamente, ¿no? Para la admisión de esta clase de sindicatos es fundamental ser trabajador de empresas que realicen la misma actividad, ¿no es cierto? Que realicen la actividad también. Se llama sindicato, tipo de sindicato, ¿no? Muy bien. También tenemos ahora de gremio, ¿no es cierto? El gremio, ¿no es cierto? Ya el conjunto, ya hay una masa total, ya, ¿no es cierto? Sindicatos de gremio. Agrupa a los trabajadores que pertenecen a qué cosa? A empresas de distintas, a empresas distintas, trabajadores que pertenecen a empresas distintas. Cuando es de gremio, ya de empresas distintas, que incluso pueden desarrollar actividades económicas diferentes. Ejercen la misma profesión, oficio o actividad o al interior de las mismas, ¿no? Desde el gremio. Gremio de periodistas, por ejemplo, ¿no? Gremio de médicos, por ejemplo, médicos profesionales, ¿no es cierto? No el gremio médico, ¿no? Gremio de contadores. Hay contador financiero, hay contador tributario, hay contador de costos, hay contador de ¿cómo se llama? Financiera, ¿no? Hay peritos contables, ¿no es cierto? Agrupa a los trabajadores que pertenecen a empresas distintas que incluso pueden desarrollar actividades económicas diferentes. Ejercen la misma profesión, ¿ves? Ellos ejercen la misma profesión, ¿no? Pero pueden ser actividades económicas diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, como le decía, ¿no? El contador de costos se dedica a otra cosa, costos, ¿no? Pero es un contador, la misma profesión, ¿no? Oficio o actividad al interior de las empresas, ¿ya? De las empresas. Bien, este se llama sindicatos de gremios, ¿no? Y por último tenemos un sindicato de varios oficios, ¿no es cierto? Hay sindicatos de varios oficios, ¿no? Hay sindicatos que se juntan a veces un grupo y conforman a formar el sindicato de varios oficios. ¿Qué nos dice? Dice que el grupo de trabajadores realizan actividades diversas en distintas empresas o actividades diferentes cuando en un determinado ámbito geográfico
no se den las condiciones de número que permitan constituir sindicatos de otro tipo, ¿no es cierto? De otro tipo, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos, pues ha habido un grupo de personas que han reclamado, ¿no? Por los trabajadores del hogar, ¿no? Entonces se forman de varios oficios y ahí se juntan, por ejemplo, varios, ¿no? Varios grupos comienzan a juntarse ahí para hacer un reclamo, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de sindicatos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del derecho procesal del trabajo. A ver, vamos a hacer previamente un break, ¿ya? De unos 10 minutos, por favor. Un break de 10 minutos y luego continuamos, por favor, ¿ya? Siempre hacemos un descanso porque tenemos todavía hasta las 5 de la tarde, muchos espacios se van a alcanzar, lo usual y lo ¿cómo se llama? Lo didáctico es hacer siempre un descanso, ¿no? Entonces, un descanso de 10 minutos, un break de 10 minutos, y luego continuamos, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y continuamos, por favor. ¿Ya?